Buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida en primer lugar muy especialmente a los que acudís de otras facultades. Tenemos hoy otro acto electoral. En esta ocasión nos acompaña el profesor Ricardo Mayral, a quien quiero agradecer muy especialmente que acudas a nuestra facultad para explicarnos nuestro programa y sin más. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia y sobre todo por dedicarme unos minutos para compartir un programa electoral que tengo el honor de encabezar y que supone, bueno, un nuevo proyecto con nuevos retos, nuevos objetivos y sobre todo un salto cualitativo hacia la modernización, que es en el momento que es lo que necesita, así entendemos, nuestra universidad. Antes de nada, sí que me gustaría compartir con vosotros un pequeño vídeo que resume la esencia de la candidatura, la esencia del proyecto. Luego pasaré a, bueno, desarrollar, eso sí, con trazos necesariamente muy gruesos, cuáles son algunas de las líneas programáticas de este proyecto, dejando, lógicamente, para el debate, que es lo que más me interesa, escuchar vuestra opinión sobre algunas cuestiones que, bueno, si bien aparecen reflejadas en el programa, a lo mejor tenéis duda o queréis tener un conocimiento más detallado. Sin más, entonces, vemos el vídeo y paso a... Vivimos un momento apasionante, plagado de desafíos que nos demandan iniciativa y esfuerzo, pero que nos dibujan un futuro muy prometedor. En este contexto es un auténtico privilegio estar al frente de una candidatura universitaria y plural que engloba diferentes sensibilidades, que incluye a compañeras y compañeros de diferentes generaciones, a los que nos une nuestro convencimiento entusiasta en las diferentes posibilidades que ofrece nuestra universidad. Nuestro proyecto es un proyecto de acción conjunta e integrador, un proyecto innovador y vanguardista que reclama la modernización de la universidad, que tiene como objetivo la generación del conocimiento para aportar a nuestros estudiantes, a quienes nos debemos, un saber depurado, una formación innovadora y de calidad. Además, nuestro proyecto es grande porque demanda la colaboración y la participación de toda la comunidad universitaria. Sé que con el esfuerzo y el compromiso de toda la comunidad universitaria sí avanzamos hacia la modernización, la digitalización y la innovación. Sí avanzamos en investigación, en transferencia del conocimiento y en divulgación científica. Sí avanzamos por la calidad, sí avanzamos con la sociedad y sí avanzamos hacia el mundo. Sí avanzamos para hacer de la UNED vuestra nueva universidad, que desarrollaremos conjuntamente con vuestro talento y con vuestras capacidades, aprovechando los cambios y las oportunidades de la revolución digital y de la innovación, preparándonos para los profundos cambios que experimentará la educación a corto y medio plazo. Sí avanzamos con ilusión, con confianza, con visión de futuro. Sí avanzamos con prestigio y con solidez. Sí avanzamos con ética, con cercanía. Pero sobre todo y por encima de todo, sí avanzamos contigo. Bien. Bueno, muchas gracias. Como os decía, este es el vídeo que hemos preparado, que en buena medida representa la esencia de todo un proyecto que apuesta, como dice, por ese salto cualitativo que entendemos que demanda ahora la universidad. Y como universitaria, precisamente debemos decidir en qué lugar desempeña y qué papel desempeña nuestra universidad en el contexto de la sociedad española y de las sociedades hispanas a las que rinde servicio público. Pero quizá lo más importante, debemos determinar hacia dónde va nuestro proyecto en los próximos años. Y en ese sentido, hemos articulado un proyecto realista que mantiene las señas de identidad de nuestra universidad. Un proyecto donde la primera pregunta es hacia dónde, cuál es ese escenario de futuro donde queremos ubicar nuestra universidad. Y allí tenemos claro que la propia idiosincrasia que permanece, es decir, en los estatutos fundacionales, esa profunda vocación social, ese carácter decidido por la igualdad en la educación, es el que queremos preservar. Y además queremos situar nuestra universidad en el contexto donde se dirimen gran parte de las políticas y las agendas educativas, docentes e investigadoras. Y queremos ubicar, a mí me gustaría que mi universidad estuviera, sobre todo, y tuviera una voz y un claro protagonismo
en la Agenda 2030, en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, en lo que supone la modernización de las universidades. Es allí donde creo que nuestra universidad debe estar. Y muchas de las propuestas tienen una clara vinculación con proyectos que emanan de estas agendas educativas. Insisto, ese es el escenario donde queremos ubicar, o donde quiero ubicar mi universidad en los próximos años. Evidentemente, para dar este salto cualitativo, este salto hacia la modernización, reclamamos un proyecto innovador, vanguardista y, sobre todo, uno, antes de dar este salto, tiene que ser consciente, por una parte, de los recursos con los que cuenta, y por otra parte, este análisis, cualquier salto y cualquier proyecto, debe estar fundamentado en un análisis reflexivo de los problemas que tiene. Pues efectivamente, son dos de las cuestiones que a mí me gustaría compartir con vosotros. Uno siente el entusiasmo de querer encabezar este proyecto, no solo el entusiasmo, el convencimiento de querer darlo, entre otras cosas, porque tiene la certidumbre de contar con los mejores recursos. En primer lugar, con una plantilla de profesores, docentes e investigadores muy cualificados, que además muchos de ellos tienen un conocimiento y un talento especial y una sensibilidad hacia algo que está irrumpiendo ahora en el escenario educativo, que es la metodología a distancia. ¿Cuántos manuales, cuántos recursos educativos, sean libros de texto, tecnológicos, se han generado en esta universidad y sirven y se utilizan de referente en muchas otras universidades? Tenemos gente que tiene un gran talento y una sensibilidad especial para desarrollar material didáctico bueno, competente. Algo en el que están muchos proyectos educativos, pero lo que es y lo que ha sido para nosotros un rasgo constitutivo y definitorio de nuestro proyecto forma parte ahora la agenda de futuro de muchos otros proyectos universitarios. Debemos ser capaces de sacarle el máximo rédito, el máximo beneficio a esa ventaja. Pero también tenemos grupos de investigación pioneros en muchas áreas de conocimiento. No obstante, aparecía en el reconocimiento en el ranking de Shanghái los compañeros de educación y de psicología. Hay muchos otros investigación que son líderes en muchas líneas de conocimiento y que no siempre encuentran un camino expedito para desarrollar todo su potencial al 100%, entre otras cosas porque encuentran una excesiva burocratización, una excesiva carga administrativa que deberemos ser capaces de afrontar. Pero aún así tenemos un personal de docente investigador absolutamente impecable que a uno le da esa seguridad para poder afrontar este reto. Tenemos un personal de administración y servicios que ha sufrido durante muchos años una política de inacción en lo que se denomina en la gestión y la promoción de las plazas, debido a una situación política que era la que era y que impedía cualquier tipo de actuación. Y es cierto, ahora podemos, comentaré un poquito más adelante, sí que se abre un nuevo panorama y eso abre un hilo de esperanza, porque el personal de administración y servicios es clave, son los responsables de toda la parte hidráulica, son los que conocen los procedimientos y los procedimientos que deben plasmar que deben estar representados en cualquier proyecto. En ese salto cualitativo necesitamos gente motivada, que sepa y conozca toda la parte burocrática y administrativa. Tenemos un plantel de profesores tutores que conocen bien la UNED, que son nuestro primer punto de contacto con nuestros estudiantes y que a ellos, es decir, son gente que ha demostrado un destacado compromiso y sensibilidad por nuestro proyecto. Y evidentemente tenemos nuestros estudiantes a quienes nos debemos y quienes nos deben demandar la mejor formación, la formación de calidad. Fijaros, con todo esto, evidentemente uno siente la fortaleza que ese proyecto que necesita ese salto cualitativo, en primer lugar tenemos la gran fortaleza que son los recursos. Yo siempre he dicho que en cualquier institución, la parte más esencial y la parte más importante son los miembros que componen la institución, es decir, las personas. Y es así, es decir, aquí en la UNED tenemos, como veis, en todos los colectivos, todo y más para tener el convencimiento de poder dar ese salto cualitativo. Pero evidentemente, para que el proyecto sea realista, para que el proyecto no quede en una bonita declaración de intenciones, uno debe ser reflexivo y hacer un diagnóstico serio de cuáles son los desafíos a los que nos debemos afrontar. Son los desafíos que aparecen en el programa que hemos elaborado, un programa muy propositivo. Más de 130 medidas acompañan este programa, que hace un claro guiño hacia ese escenario de futuro
que viene presidido por todos los documentos que definen las agendas educativas, docentes e investigadoras que he nombrado. Ese claro guiño hacia el futuro, hacia el progreso, en ese eslogan. Sí avanzamos con los pies en la tierra y con realismo, con prudencia y manteniendo nuestras señas de identidad, que es algo absolutamente básico. Y sí avanzamos siendo conscientes, insisto, de un análisis reflexivo de nuestros problemas, porque nuestros problemas, al dar respuesta a nuestros problemas, estaremos en buena medida articulando el proyecto que queremos desarrollar. Problemas que hemos podido ordenar en 6 grandes ejes, y problemas que yo he aprendido a lo largo de 5 años y medio de gestión universitaria. He estado desempeñando, como sabéis, todos responsabilidades en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Me permitió conocer el día a día y las dificultades que tenemos en la investigación, en los proyectos de investigación, las dificultades que tienen los investigadores, que tenemos los investigadores, porque además de candidato yo soy investigador y responsable de proyectos IP. Conocí la realidad, conocí también como vicerrector de profesorado, algo que me preocupaba, que era la realidad de los departamentos, en un momento complejo, muy complejo, puesto que concurría, de nuevo, en una situación muy similar al personal de administración y servicios, debido a la política del gobierno, nos llevó a unas situaciones, complicadas en términos de promoción, etcétera, etcétera, para el profesorado. Vino en una situación, donde había personas que legítimamente reclamaban su promoción, que legítimamente también reclamaban, la promoción en términos de su contrato, los profesores ayudantes doctores, que tenían unos currícula absolutamente brillantes, y reclamaban, el cumplimiento del convenio colectivo. Teníamos sobre todo un problema de rejuvenecimiento de la plantilla, es decir, se iban jubilando efectivos y no podíamos reponerlos. Es decir, esa situación que yo asumí en el 2016, yo creo que hemos podido revertirla y ahora estamos en una buena senda para poder seguir articulando una política de profesorado que comentaré a continuación. Insisto, ese es uno de los, a lo largo de estos 5 años y medio, sí que he aprendido no solo la gestión interna y un diagnóstico exacto de la universidad, sino algo que a mí, la verdad que tengo que reconocer que me ha ayudado muchísimo, que son las negociaciones con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección General de Costes de Personal, de Presupuestos, etcétera, etcétera, para debatir asuntos variados, pero todos esenciales para el proyecto de la universidad, y conocer, las peculiaridades que forman parte de una negociación. La verdad que he aprendido mucho y por eso, y luego al asumir el rectorado también tuve un pleno contacto con la realidad del personal de administración y servicios a la que haré referencia. Insisto, esa experiencia consolidada durante estos 5 años y medio sí que me permite afrontar estos problemas, identificarlos, diagnosticarlos y afrontarlos. Los problemas se tienen que afrontar y no se tienen que... Este programa, en buena medida, es una declaración de todos esos problemas, pero insisto, por cada problema, por cada objetivo, va acompañado de un procedimiento de cómo solucionarlo. Yo creo que los programas, para ser realistas, para tener crédito, deben ir acompañados de procedimientos que articulen soluciones. Y es así como se ha concebido este programa. Hay un equilibrio entre la parte declarativa y la parte más procedimental, y así me gustaría que lo sintierais. Pues bien, con este análisis uno tiene el convencimiento, el entusiasmo para creer en ese salto, porque al dar respuesta a estos problemas podremos articular ese modelo de futuro de universidad. Problemas que estructuramos jugando con el eslogan sí avanzamos contigo, y allí abordamos todas las políticas de personal. Sí avanzamos contigo con el PDI, con el personal de administración y servicios, con los profesores tutores y con los estudiantes, cada uno con diferentes problemáticas. Yo, en lo que se refiere, haré una selección de cada uno de estos ejes, ¿de acuerdo? Y dejaré para el debate las cuestiones que, por no tomar mucho tiempo en mi exposición. En lo que se refiere al personal docente investigador, yo creo que se ha hecho mucho. Yo creo que hemos logrado revertir una situación muy complicada, no os lo quiero negar, y sobre todo que se ha logrado una senda de negociación que nos va a permitir hacer política de profesorado. Y a mí hay cosas que me preocupan. Esta universidad y un modelo competitivo debería dar respuesta al problema que tenemos de envejecimiento de la plantilla. Tenemos que saber rejuvenecer nuestras plantillas. Yo sabéis que me gustan mucho los números, los datos, las estadísticas, porque nos dicen muchas cosas. Cuando asumí el vicerrectorado de profesorado, lo primero que hice fue publicar cuál era la evolución de la plantilla desde el 2011 al 2021. Y había datos muy preocupantes allí, muy preocupantes. Tenemos facultades que
hay un 30% del profesorado que se va a jubilar en los próximos años, y a mí eso me preocupa. La media de edad de los profesores ayudantes doctores es de 40,5, y a mí eso me preocupa. Es decir, no tenemos una cantera universitaria que nos permita asegurar ese relevo generacional. Eso es una que hacer. Se inició ya en el 2017 y en el 2018, pues entraron 22 ayudantes doctores y el año pasado 44, 42 más 2 asociados, 44. Pero no debemos ser complacientes con los resultados. Yo insisto, debemos ser ambiciosos en nuestros planteamientos, debemos seguir diseñando una política de profesorado que, cuidado, obedezca a las líneas estratégicas de cada una de las y departamentos, ¿de acuerdo? Y eso creo que es fundamental, eso creo que es fundamental. Yo así se lo trasladé hace unos meses al Colegio de Canal. Digo, a partir de ahora podremos hacer una política de profesor teniendo en cuenta las líneas prioritarias estratégicas que definen a la universidad y sobre todo atendiendo a el problema estructural de muchos departamentos que ven cómo se van jubilando los compañeros y no hay un relevo. Debemos ser capaces de arbitrar una política que nos permita retener el talento y captar talento nuevo. Eso es absolutamente esencial. Tenemos figuras como nuestros postdoc, figuras Juan de la Cierva, Marie Curie. Ahora sabéis que desde la CRUE se ha impulsado o se ha ampliado la cuota de reposición reservada para los Ramón y Cajal, los I3 se ha ampliado a otras figuras de excelencia y creo que eso es una buena noticia. Yo he hecho mía esa iniciativa y la he incluido en el programa, con esto no quiero reclamar autoría, ni muchísimo menos, pero bueno, modestamente sí que contribuí a impulsar esta medida, por consiguiente me siento un poco legitimado para incorporarla en el programa. Y en esa línea tenemos que seguir avanzando, porque no olvidemos, del año pasado tenemos 10 plazas sin cubrir, pero este año van a ser 19 más, es decir, son 29, y tenemos, en fin, un buen caudal de investigadores que podrían acogerse a este plan. A mí, en la cuestión de profesorado y directamente relacionada con investigación, me preocupa sobre todo la excesiva burocratización que nos han impuesto los nuevos procedimientos. Aquí hay dos soluciones. Una, por una parte, la ley de contratos que todos conocéis mejor que yo, es decir, tenemos que buscar una salida, ya se está trabajando vía la Abogacía del Estado para buscar una salida de tal forma que los productos que aparezcan vinculados a tareas docentes e investigadoras en el marco de proyectos los podamos licitar nosotros directamente, por lo tanto se reduciría bastante. Yo me he visto... Bueno, he sido, vamos, a mí en mi caso particular, que terminaba proyecto ahora, he tenido que solicitar una ampliación porque en fin, no pude tramitar con la celeridad y la diligencia que demandaba la compra, poder atender a los objetivos finales del proyecto y tuve que solicitar una prórroga. Es decir, debemos ser capaces de revertir esta situación, se está haciendo, yo propongo la solución que os he comentado. También la gestión de la investigación me preocupa y en ese sentido hay se ganó un proyecto europeo de Europa Gestores donde se va a adquirir una nueva aplicación de investigación. No temáis, no os van a pedir el currículum otra vez, llenar formularios. No, porque cuando yo lo primero que pensé, digo, otra vez, otra. No, es decir, es una aplicación de investigación que sobre todo permite algo que a mí me parece esencial en esa reducción y simplificación de la gestión, que es la automatización de los procesos. Es decir, todo lo que sean los controles horarios, la entrega la organización de los paquetes de trabajo, los deliberables, etcétera, etcétera. Todo eso, si se puede automatizar, la gestión económica, por supuesto, estaremos sobre todo reduciendo la carga del profesorado para que se pueda dedicar a las tareas más puramente de investigación. Ahí son estas dos propuestas que me parecen fundamentales porque debemos ser insistentes y decididos en la simplificación de la burocracia. A mí es algo que me preocupa y me preocupa mucho el tiempo que realmente se pierde en estas tareas. Volviendo del PAS, a mí me parece que, y volviendo a temas de personal, el personal de administración y servicios, como decía yo, me oísteis en el acto de apertura ante el ministro. Lo primero que hice fue dar las gracias al personal de administración y servicios, porque durante muchos años no se han podido sacar plazas, no ha habido posibilidades ni de promoción, ni de reconocimiento, etcétera, etcétera. Y mis primeras palabras eran de agradecimiento por su compromiso, porque, en fin, nunca eso ha ido en menoscabo de la calidad en su servicio, al contrario. Desde que asumí el rectorado, en el mes de junio, me encontré... En fin, quiero ser sin matizaciones, encontré una situación compleja en cuanto a la RPT. Noté que el personal de administración y servicios
tenía un rechazo frontal hacia la nueva estructura que se proponía, y a mí eso me preocupó. Y me preocupó porque un proyecto de una naturaleza y de una envergadura como una RPT tiene que contar con un grado de consenso amplio. Y lo que yo percibí es que tenía un grado de disenso amplio, ¿de acuerdo? Con lo cual me llevó a retirar ese documento. Yo creo que la RPT es algo absolutamente fundamental. En ese proceso, en esa modernización de las estructuras, algo que debemos modernizar y es la RPT, es decir, la estructura de nuestro personal de administración y servicios. Pero creedme, tal cual lo contemplo yo, me parece un proyecto fascinante, me parece un proyecto que realmente en el que uno le gustaría tener una implicación directa. ¿Por qué? Porque al dar forma a esa RPT, estaremos dando forma también a ese modelo de universidad. Me explico. Es decir, una RPT no puede estar basada en decisiones más o menos caprichosas o no. Tiene que ser un fiel reflejo de los procesos, de las líneas estratégicas que conforman el modelo de universidad. Y es así como la contemplo, y es así como se debería hacer. Todo ello en plena negociación con los principales órganos de representación y que son los que conocen el día a día y las necesidades de una nueva RPT. En definitiva, yo creo que este es un proyecto que abordaremos en términos, así se lo comuniqué a los profesores claustrales y a las comité de empresa. Y creo que es así como lo debemos hacer. Insisto, desde el mes de junio, cuando yo asumí el rectorado, tiene un compromiso con el personal de administración y servicios, que fue el hacer mío las negociaciones con el ministerio, ¿de acuerdo? Sin ningún compromiso. Insisto, yo siempre he dicho que a mí se me tiene que juzgar por los hechos y no por las promesas ni las palabras, ¿de acuerdo? Porque ante eso, bueno, pues yo creo que las propuestas son más creíbles así. Y así se lo transmití al personal de administración y servicios. Yo le comprometí la negociación con el ministerio. No os quiero engañar, ha sido una negociación difícil, muy complicada, pero lo que yo pretendía, y es lo que les trasladé a ellos, es de la misma forma que hice en el profesorado, es decir, que todo el mundo tuviera un guión claro de lo que podía esperar, cuándo lo podía esperar y qué tipo de política de profesorado íbamos a impulsar. Esa misma idea hacerla extensiva al PAS. Empezamos las negociaciones, han durado todo el verano, las cerramos hace 2 semanas, no han sido fáciles porque teníamos un problema estructural serio, que es un sobrecoste por encima del techo de plantilla, que nos saca de toda negociación, es decir, desde el momento en que el coste del techo encima de lo permitido, estás fuera de esa negociación, sí o sí. Eso, evidentemente, estos años se ha ido reduciendo el coste de plantilla, pero a fecha de hoy estamos en 1 millón por encima. Y aún así todo te saca de cualquier negociación. Terminaremos a finales de año en 600, 700.000 euros. Aún así todo, yo, creedme, soy una persona que se crece ante las adversidades y no me doy por vencido en una negociación nunca, especialmente cuando uno cree que el objeto por el que negocia es una causa justa, como era la negociación con el personal de administración y servicios. Insistentes. Han sido reuniones tensas, complejas, pero al final, sobre todo, lo que se ha logrado es, por una parte, la consolidación de los funcionarios interinos, la consolidación de los laborales interinos y lo que me parece más importante, que sienta el personal de administración y servicios, que tiene un guión, un esquema al que acogerse en los próximos. Pasa por, al año que viene, el que se puedan ejecutar las promociones y 2, que al año que viene finalmente se pueda hacer una política, es decir, impulsar una oferta de empleo público por reposición de efectivos, ¿de acuerdo? Y no solo por consolidación. Y eso es importante, eso es lo que se ha logrado y así se lo he querido transmitir al personal de administración y servicios. Evidentemente no hablaré de los tutores porque hablé con ellos en una reunión monográfica que tuvimos y les expresé cuáles eran las 10 acciones que teníamos en mente. Respecto a los estudiantes, a mí hay algo que me preocupa mucho, que es el descenso que estamos experimentando. Cuidado, no nos alarmemos que no es es un descenso que lo tenemos que hacer extensivo a todas las universidades, ¿de acuerdo? Sí, es decir, no por ello debemos soslayar el problema, ni muchísimo menos. Es decir, estamos en una tendencia de caída en grado, no en másteres, en grado, ¿de acuerdo? Pero debemos ser capaces de dar respuesta, porque a mí me parece que es fundamental si queremos ser creíbles. En ese sentido, y no abordaré las medidas particulares, pero encontraréis en el programa
un buen número de medidas que apuntan a cómo evitar esa sangría que tenemos de estudiantes, es decir, de lucha contra el abandono. Tenemos un abandono muy alto y debemos ser capaces de fidelizar a nuestros estudiantes al máximo, ¿de acuerdo? Esa es una de las cuestiones que aparece reflejada, por no mencionar, bueno, pues, temas como los estudiantes con discapacidad, etcétera, etcétera, donde también se dedica una buena parte del programa. Insisto, todo esto con lo que se refiere a la política de recursos humanos, sí avanzamos contigo, pero también hay otros ejes que dan en buena medida, recogen muchas de las acciones de este proyecto. Si avanzamos hacia la modernización, digitalización e innovación, bueno, si nuestra sociedad y si nuestra universidad tiene una profunda vocación social, lo que tenemos, está claro que tenemos que dar cuenta de cuál es la posición con respecto de la digitalización, cuál es nuestra posición en un plan de digitalización. Nosotros proponemos un plan de digitalización, insisto, hablando con la gente que más digitalización, que no son otras que las personas encargadas de las coordinaciones de los grados, de los profesores de cada uno de los grados, porque cada titulación tiene una serie de singularidades propias que no permite hacer una política extensiva para todos, me explico, y global. Yo estoy seguro que en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Políticas y Sociología, los recursos que vayamos a necesitar van a ser radicalmente diferentes que los de Geografía e Historia o los de Lingüística, por ejemplo. Es decir, debemos ser capaces de arbitrar una buena política de una política de digitalización, no solo de materiales, porque cuando se habla de digitalización no es materiales, única y exclusivamente, sino es la generación de recursos. ¿De acuerdo? De tal forma que el resultado final, que es lo que a mí me preocupa, es que la docencia sea de mayor calidad, más innovadora y de mayor prestigio. Y esa es la línea. Ahí tenemos también otro tipo de actuaciones, como la creación de centros de investigación y cátedras que abunden en esta línea. De tal forma que esta universidad tiene mucho crédito y mucho prestigio en ese terreno. Creo que debemos, sobre todo, rentabilizarlo en un contexto internacional. Si avanzamos por la calidad, y creo que todos nos debemos sentir orgullosos de la calidad de nuestros títulos, porque todos han sido acreditados. De nuevo ser más ambiciosos. Yo creo que debemos apostar por la calidad y por el reconocimiento de la calidad institucional. Ahí tendremos, y hay una serie de medidas que apuntan hacia esa línea. Si avanzamos con la sociedad, y aquí, bueno, una de las cuestiones que subrayamos la importancia es la de los centros asociados. Los centros asociados es uno de nuestros criterios diferenciadores con respecto a otras agendas educativas y a otros proyectos educativos. A mí me dicen muchas veces, no, es que la función de los centros ya no es la que era. Bueno, si no es la que era, es decir, que venían desempeñando una función de transmisión, de gestión del conocimiento, que no es poco, a mí me parece que los centros asociados deberían tener un papel mayor. Es decir, hay que ser capaces de revitalizar los centros asociados porque es, en definitiva, uno de los elementos que nos diferencian de otros proyectos educativos. Hay líneas de actuación. Líneas que están muy vinculadas a las agendas que os he dicho europeas. Es decir, ¿cómo es posible que en los centros asociados, que todos los sitios, a todas las regiones, cómo es posible que no tengamos un papel? Es decir, deberíamos tener, en ese proceso de revitalización, deberíamos tener un papel más activo en cuanto a la transferencia del conocimiento, en cuanto a, bueno, poner en marcha determinadas políticas más relacionadas con investigación, etcétera, etcétera. Hay una serie de líneas que aparecen incorporadas en el programa y que suponen sobre todo el fortalecimiento de nuestros centros asociados, que, insisto, es uno de los puntos claves. Esto me lleva a subrayar el carácter semipresencial, es de nuestro modelo, una no podemos renunciar, y en esa línea vamos a continuar. Si avanzamos con la sociedad, como os he dicho, y si avanzamos en algo que a mí me parece absolutamente fundamental, y con esto terminaré para dar paso al debate, si avanzamos hacia el mundo, yo creo que en esa idea de progreso, en esa idea de adelanto y de avance, es fundamental consolidar nuestra presencia internacional. Yo creo que debemos ser capaces de ampliar, sobre todo, nuestras alianzas con América Latina, con los Estados Unidos y con muchos otros países. Tenemos, y evidentemente, en una gran alianza de universidades, como son las convocatorias que ahora están saliendo, precisamente, y que creo que la UNED debe tener un papel destacado. La apertura y la gestión de los centros asociados en el extranjero, que deberían tener un papel más activo.
¿Y qué es un papel más activo? Un papel más activo pasa inexorablemente por dotarles de personalidad jurídica de tal forma que se pueda hacer, bueno, convenios de colaboración y que nuestros investigadores puedan participar en proyectos de investigación con investigadores de otras universidades del país donde se encuentra el centro asociado. Insisto, la parte internacional creo que es un aspecto fundamental. Aquellos que me conocen saben que yo tengo una vocación muy internacionalista y el papel y el crecimiento y el progreso y el avance de cualquier proyecto pasa indefectiblemente por una apuesta clara y decidida por consolidar nuestra presencia internacional. Son los 6 ejes que vertebran todo un programa de actuaciones que apunta hacia un proceso, como decía al principio de mi alocución, un proceso de modernización, un proceso en el que uno tiene el entusiasmo, porque creedme, uno tiene el entusiasmo de que le da el convencimiento en las inmensas posibilidades que tiene esta institución, siendo consciente de los programas. No me gustaría que la gente, no, es que Mayral tiene un proyecto, es un ilusionista. No, ni muchísimo menos. Yo soy una persona positiva, pero realista, es decir, después de un análisis reflexivo de la situación, ¿de acuerdo? Porque creo, si no, no eres creíble. Evidentemente uno puede hacer grandes declaraciones, pero estas tienen que estar basadas en hechos, en realidades. Y es lo que tiene, lo que está basado este programa y esta propuesta. También he de confesaros que llevo 4 meses como rector en funciones. Y he de confesaros que no hay mayor honor para un académico que el estar al frente de su y ser el representante de tantas y tantas personas, de tantas y tantas sensibilidades y sobre todo ser el representante de un proyecto con el que uno se siente muy identificado desde sus principios fundacionales, esa gran universidad social, una universidad en la que busca la igualdad de oportunidades para todo el mundo, en un proyecto en el que llega a tanta y a tanta gente a través de una naturaleza y de una estructura capilar como la que tenemos a través de la red de centros asociados y con tantas posibilidades que uno siente que ahora es el momento. Este proyecto es grande no solo por el alcance académico, no solo por el alcance institucional, sino además, que por supuesto, sino sobre todo porque, por su propia naturaleza, yo os necesito a todos, yo reclamo la presencia de todos. Es un proyecto colectivo y así me gustaría que lo sintierais. Y entre todos sí avanzamos hacia ese futuro que creo que demanda nuestra universidad y que estamos en el momento de dar ese salto cualitativo. Por eso, en fin, os doy las gracias por vuestra presencia, por haberme escuchado y estoy a vuestra disposición para atender cualquier sugerencia y cualquier comentario. Muchas gracias. La pasada semana he estado en la presentación, la primera presentación de tu candidatura en Salón de Humanidades, brillante e impresionante, y me quedé con ganas de hablar. Lo que pasa es que el debate fue muy rico, las preguntas que se hicieron fueron muy interesantes y, evidentemente, el moderador consideró que había un momento que cortar, igual que en las tesis doctorales hay un momento que encuadernar, y en los libros hay un momento que terminar, ¿no? Bueno, en definitiva, que lo hago hoy en mi facultad y quizás si lo hubiera hecho en Humanidades no me hubiera reiterado aquí, y entonces casi me alegro de lo de que no hay mal que por bien no venga. Yo quería hacerle, profesor Mayral, alguna reflexión, alguna valoración y una petición. Empiezo con las reflexiones. Viéndole el otro día y viéndole hoy, me produce admiración
lo que se tiene que vaciar, en el sentido más literal del término, un candidato cuando se presenta a la comunidad universitaria a un puesto de tantísima responsabilidad y tantísimo, pues, evidentemente, también honor para él, como es el de rectorado. Lo que nos has presentado es una cosa mínima de lo que has trabajado y hay muchísimas horas, probablemente meses detrás de este programa y, por lo tanto, pues la verdad es que me admira. También me admira la exposición. Te has tenido que secar el sudor y yo te lo veía con los focos que estaba sudando, ¿no? Entonces eso supone un vaciamiento brutal. Es decir, tenéis una capacidad de resistencia que, por supuesto, yo no tengo para nada, ¿no? En absoluto, ¿no? Le decía a mi querida y nunca suficientemente ponderada discípula, que estaba con ella en Humanidades, la profesora Moino, que yo no estoy en condiciones para presentarme candidato de nada, ¿no? Porque no tengo capacidad como la tenéis vosotros, para nada, de nada. No. Con lo cual, todos los que os presentáis, vaya por delante, como lo dijiste tú, como siempre con tu elegancia, ¿no? Con tu exquisita elegancia, ¿no? Con todos los que presentáis tenemos que reconoceros el esfuerzo que hacéis, ¿no? Evidentemente. Unos con éxito total y otros con éxito parcial, porque yo digo que el opositar abogado del Estado es un mérito, sacarlo ya es repóquer. Claro. Concurrir a candidato a rector es un mérito, para siempre, te quedará para siempre. Serlo, como lo esperamos que lo seas, y 8 años, que lo necesitamos, pues evidentemente eso será el repóquer para nosotros, lo digo por nuestra universidad. Hace un par de decenios, por lo menos, los cargos se han convertido en cargas. Es decir, si recordamos lo que nos contaban, lo que era el decanato de don Leonardo Pedro Castro en la Complutense de Madrid, o el rectorado de Laín en la Complutense, o por hablar de la mía, que soy siempre muy orgulloso de estar en la Autónoma de la quinta promoción, el decanato de Menéndez, de don Aurelio Menéndez como primer decano, aquello era un cargo, que era ad pompam vel ostentationem causam, aquello era un cargo. Hoy todo el cargo se quedó en nada. Y por lo tanto, los que ocupáis cargos, y ya has ocupado unos cuantos, asumís cargas, tenéis muy poco de cargo. Porque todo el respeto, la veneración con la que se entraba en el despacho de uno de estas autoridades académicas, hoy, desgraciadamente, por parte de algunos se ha perdido. Con lo cual, a todas las personas que habéis desempeñado cargos, yo también os admiro y os reconozco muchísimo que yo no los he desempeñado. Esas eran mis reflexiones, valoraciones. Eres una persona que presenta muchas cualidades positivas. 2 primeras, amabilidad, afabilidad, son cosas distintas. Entiendo que amabilidad es formal, puede ser amable en las formas, afabilidad es de contenido, y tú eres amable y afable. Creas empatía inmediatamente, siempre que se habla contigo, académicamente, no estoy hablando humanamente, académicamente, inmediatamente se ha creado una empatía entre... Y evidentemente la empatía genera la posibilidad de llegar desde el desacuerdo al acuerdo, evidentemente. 4, siempre que se va a tu despacho, nunca interrumpes, escuchas mucho. Es decir, cuando te van a plantear un problema, tú no das ya tu opinión a mitad de argumento, sino que escuchas muchísimo, y lo vas a hacer seguro como del rector. Y eso es clave, tener un rector que te escuche. Y por supuesto también recibes, en la medida de tus posibilidades, que evidentemente ya como rector de ordenación académica, el rectorado, por cierto, más delicado de todos los rectorados, de todos los vicerrectorados, pues recibías a todo el mundo. O sea que cuando se te va a hablar, escuchas, y cuando hablas tú, haces 2 cosas, que es no dogmatizas y además pides la opinión del otro. Con lo cual, la verdad es que no se puede más. Diría algo más. Yo creo que no has creado problemas, sino solo los has resuelto. Claro, la capacidad de no crear. Hay muchas personas en cargos que tienen como misión resolver problemas y los crean. Vamos a ver, podemos hablar de la clase política, pero no digo de la clase política actual, en general. Oye, los elegimos para que nos resuelven nuestros problemas y nos crean problemas en vez de resolver los que tenemos. Bueno,
evidentemente, me parece que los... Y por último, tenía alguna nota apuntada, porque la intervención la traigo preparada. Y por último, no, la petición viene ahora. Y por último, estoy absolutamente seguro, también de tus compañeras en este proceso electoral, ¿no?, de una campaña limpia, que es lo que tenemos que hacer, es decir, una campaña limpia, sin descalificaciones. Seguro, tu presencia seguro que asegura una campaña limpia. Es decir, y después, también estoy seguro, y además no arriesgo nada, que si no salieses de rector, te pondrías a disposición de la rectora, en este caso, porque hay dos candidatas, te pondrías a disposición de la rectora el siguiente día. América tiene muchos defectos, también tiene muchas virtudes, pero una de las virtudes de América es lo del candidato que pierde, que dice al día siguiente, es mi presidente. Y eso en España no es nada frecuente. Estoy absolutamente seguro que si tú pierdes, la rectora será tu rectora. Todo eso es mi valoración, porque quise distinguir entre reflexiones y valoraciones. Mi petición: a mí me echan del despacho todos los días a las 9 de la noche. Y 2, no me dejan entrar durante el periodo vacacional de Navidad, durante los fines de semana, durante el periodo vacacional pequeño, la verdad, porque ahí sí que no entraría, porque me voy a Galicia siempre los meses de agosto, pero los 15 días de agosto, ahí no me afecta nada, pero también septiembre. Es decir, oye, mira, es mi despacho, entre comillas, porque me lo proporciona la universidad, están mis libros, está mi ordenador principal, y quiero estudiar. No diré investigar, que creo que se utiliza demasiado la palabra investigar, cuando lo que hacemos es estudiar, y de vez en cuando aportamos una mínima mota a la parcela de conocimiento que tratamos de analizar. Pero quiero estudiar, y no me dejan. Yo soy padre de familia numerosa, en mi casa hay bastante, ahora hay nietos que corretean y no tengo paz. Y quiero estar en mi despacho. Entonces, no sé cuánto se ahorra echando a los profesores del despacho. Es que no sé cuánto se ahorra, pero de verdad, creo además que no es una... Y acabo. He sido largo, pero quería decir muchas cosas. Creo que no es una solicitud personal, creo que es una solicitud de mucha gente. Queremos estar en los despachos. Gracias, Ricardo, por presentarte. Muchas gracias a ti, Federico, por la intervención, por las palabras, que como sabes significan mucho para mí. Sí, yo, de verdad, una de las cosas que bueno, de las... cosa que se me olvidó decir. Creo en esta universidad mucho, grandemente, porque tiene la suerte de tener personas con unas cuantas, bastantes, como la profesora Moino, que en los próximos 18 años mantendrá el prestigio de esta institución. Muchas gracias. Simplemente, nada, una cosa que, bueno, muchas gracias de verdad por toda tu intervención, que es fruto de un amigo y lo aprecio mucho. Sí que es cierto que una de las cosas que me gustaría resaltar y de la verdad que, en fin, que presumo, me vais a permitir un poco la petulancia, pero es saber escuchar. Entre otras cosas porque yo pregunto mucho, muchísimo, porque es así como uno siente que aprende. Y de verdad os lo digo, es decir, muchos me habéis sufrido y me sufrís ante las preguntas que os hago, porque es así como entiendo yo que, en primer lugar, uno conoce los problemas, hablando con mucha gente, preguntándole la opinión, y sobre todo, sí que os puedo decir que todo lo que me decís, yo lo proceso, porque además tomo muy buena nota. Es así, es mi forma de trabajar. Ha sido mi forma de trabajar en el ámbito académico, donde, bueno, en el grupo de investigación, entre mis colegas del departamento, siempre les decía ante cualquier documento, oye, revisadlo, pero decidme dónde está la pega. O cualquier cuestión, párrafos que a lo mejor o no se entienden, o, bueno, pues uno no ha estado particularmente feliz en buscar o en transmitir la idea. Y eso sí que de verdad que es algo
en lo que me siento particularmente orgulloso porque es una forma de mi procedimiento, porque es que es así como siento que aprendo y conozco un poco mejor los problemas. Y en ese sentido le doy mucha importancia a las personas. Yo soy una persona muy humanista en ese sentido porque creo que el gran potencial de las instituciones reside en los miembros que la componen, las personas. Y hay que sacar, y yo por eso me gusta escuchar tanto, para aprender, ni más ni menos. Muchas gracias. Ah, bueno, y la petición, sí, es verdad. Me voy. Bueno, sabes que hay un control de horarios, es decir, que se debe por temas con el contrato con la empresa de seguridad. Bueno, se puede revisar, yo no me puedo comentar, Federico, se podría revisar, pero no, en fin, con un límite, porque todo va ligado al contrato que tenemos firmado con seguridad, también con el tema del ahorro energético, etcétera, etcétera. Es lo de menos. Se nos planteó también hace unos meses que se abrían, creo que se activaba, se ponía en funcionamiento el aire acondicionado a las 8, claro, a las 8, con la gente que venía a las 7 que estaba abrasada, ¿sabes?, en el despacho. Entonces sí que se pudo adelantar. Se pueden atender determinadas solicitudes siempre y cuando sean en un ámbito de actuación que no vaya más allá de unos tiempos razonables, ¿de acuerdo? Pero depende del contrato que tenemos vinculado y firmado con la empresa de seguridad. Muchas gracias. Yo no me lo traigo preparado, Federico. No, pero en todo caso yo también voy a hablar de hechos, ya que estamos en la Facultad de Derecho y lo primordial son los hechos. Los hechos son que en tiempos difíciles has conseguido negociar lo más complejo, que era la política de profesorado, que ni alcanzábamos el techo de plantilla ni tampoco costes de personal nos permitía, salvo por las inagotables negociaciones que has mantenido con ellos, sacar más plazas. Tú lo has hecho. Y además has contado con la capacidad y el apoyo inconmensurable de el PAS, porque aquí el PAS ha sido tremendamente generoso y yo creo que nunca se ha dicho lo suficiente, ni quizá por lo menos yo lo haya agradecido lo suficiente, porque ellos, que sí que superaban el techo de plantilla, han permitido que las plazas que pasaban de ese techo de plantilla revirtieran en pro del profesorado, de modo que esto es, yo quiero expresar el agradecimiento primero porque lo habéis negociado, lo negociasteis, y porque además ellos aceptaron la negociación, de modo que desde aquí expreso mi compromiso y agradecimiento con el PAS y con los hechos que tú llevaste a la realidad. Después está el hecho de la carga académica. La carga académica, que no la carga docente, esa fórmula matemática ignota para todos y variable para constantemente, que hacía que determinados departamentos tuviesen déficit y luego tuviesen menos déficit y luego, en fin, era muy variable. La carga académica es un proyecto en el que hay que ahondar, tú lo sabes mejor que todos nosotros, y hay que reconocer la carga académica del tercer ciclo. Lo sabe aquí nuestra vicerrectora, mejor que nadie. Lo hemos hablado, yo lo he criticado también, no le he criticado a la señora vicerrectora, sino alguna de los apuntes, por ejemplo, de la dirección de tesis, que tiene que redundar en pro de la carga académica de quien la dirige, no una distribución equitativa entre quienes no las dirigen. Porque de todos he sabido que es el máximo grado académico nunca reconocido. El otro día me pedían, desde... Esto parece que va a ser presuntuoso, pero me lo pedían desde el Banco Mundial, una especie de pequeño informe, no un dictamen, artículo 83, que no he cobrado, sobre la educación en nuestro país. Y yo decía que había varios elementos muy positivos y otros muy negativos. En la universidad estamos constantemente sometidos a cambios de planes que hace que el PAS y el profesorado estemos siempre haciendo, con perdón de la palabra, peyorativa sin duda, que es papelitos. Y en lugar de hacer papelitos para la NECA y evaluaciones constantes, uno no sabe muy bien de qué, en realidad no nos dedicamos a la investigación, a la educación, en el sentido de creación científica. Yo me refiero ahora a la ley de propiedad intelectual, creación científica. No podemos crear que, por cierto, la investigación no es un derecho, es un deber del profesorado. No podemos crear porque estamos haciendo constantemente papelitos que desmejoran y además nos extenúan.
y además no están reconocidos en ningún sitio. Y ese era uno de las fotografías que yo daba de la educación universitaria pública y el servicio de calidad que pretendemos dar en esta universidad. Por eso, desde aquí, además, quiero hablar del máximo grado académico. El hecho es que en 2011 se crea una nueva institución, que es la Escuela Internacional de Doctorado, escuela que, como bien sabéis, no está dotada económicamente de forma suficiente y el PAS está absolutamente sobrecargado. Yo de nuevo... ¿Perdón? Pensé que me tenía que callar. Yo de nuevo agradezco al PAS su inconmensurable, constante y dedicación absoluta que tienen, pero también están extenuados, como los que nos dedicamos, en este caso, a la gestión. Nos extenúa. Y nosotros somos universidad por nuestros estudiantes y somos un servicio público porque además tenemos doctorado. Entonces, esta es mi petición, aparte del reconocimiento a los hechos, el agradecimiento al PAS, mi petición es que hace falta que el PAS y el profesorado esté apoyado por un servicio informático que gestione con agilidad aplicaciones informáticas que no nos corresponde ni al PAS ni al profesorado. No son ni mejores ni peores, son sencillamente atribuciones diferentes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, respondo al tema de la escuela de doctorado. Entiendo que te estás refiriendo, evidentemente, allí poniendo en funcionamiento, y además ya se puso hace unos meses, es decir, una aplicación que aparece consensuada con todo el doctorado de muchas universidades, con lo cual lleva a unificar los procedimientos, a darles coherencia y, sobre todo, lo que más me preocupa, a simplificarlos y reducirlos. La línea, desde luego, hay que ir. Se ha hecho un esfuerzo con la escuela de doctorado porque creo mucho en ese proyecto, es decir, creo que es el órgano que está gestionando nuestros futuros doctores. Y ahora bien, siempre digo lo mismo, no hay que ser complacientes. Se creó ex novo prácticamente, se creó con bueno, pues muy magra en términos presupuestarios, y tuvimos que trabajar, es decir, desde la redacción de los estatutos, donde aparecía con un estatus muy vacilante entre qué era, qué no era. Yo creo que, en fin, se hizo jurídicamente yo creo que se contextualizó bien y, evidentemente, ahora tenemos que dar un paso más y dotar de mayor financiación, que ya se está haciendo, aparecía así en el último presupuesto, es decir, a la escuela de doctorado. Te has referido a la carga académica, muy brevemente. Yo no he hecho referencia, pero sabéis que es una de, en fin, mis obsesiones también. El tema de las carga académica se ha trabajado mucho a lo largo de estos meses. Finalmente, es decir, la carga académica consta de lo que se aprobó en el 2017 en el Consejo de Gobierno, que ya aparecía en el 2011, pero que debido a los avatares un poco de las circunstancias desapareció. Entonces, bueno, pues lo hemos recuperado ese 30%, actualizando los indicadores y sobre todo en lo que se ha hecho en la parte docente, se han ponderado y se les ha dado mayor peso a determinados indicadores que estaban infravalorados, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la dirección de TFGs, de TFMs, etcétera, etcétera. Tenían un peso estadístico muy menor y ahora yo creo que se ha compensado. Pero lo más importante en la carga académica, para mí, más allá de que uno pueda tener cierta disparidad de criterio en torno al peso que se le asigna a uno u otro indicador, si es un 0,8 o un 0,5, si las tareas fijas deberían arrancar en la curva en tal posición o en tal otra. Más allá de eso, yo creo que además se hace lo que dice el Real Decreto, que lo que está haciendo muchas universidades. Eso es importante. Evidentemente no pudimos culminar ese proyecto, estaba en fase de negociación, se lo presentamos a los decanos, pero no pudimos llevarlo a Consejo de Gobierno. Precisamente se convocaron las elecciones y quedó allí, es decir, es un trabajo que a mí me gustaría continuar en esa línea y evidentemente escuchar. Estoy seguro que habrá índices que serán muy mejorables, pero el 30% ese de investigación aparece, ya lo podéis ver, es decir, lo único que quedó pendiente, cuidado, lo único que quedó pendiente, alguien dice, no, es que no sé, se puede ver la investigación en ese 30%, pendiente fue integrar ese 30% en la ponderación total de todo el algoritmo. Eso es lo que ha quedado pendiente y que era fruto de la negociación. También cómo definir cada uno de los parámetros de la parte docente, ¿de acuerdo? Pero eso es un proyecto que es fundamental para poder negociar el profesorado que tenemos que impulsar. Fundamental. Y ojo, de acuerdo a las líneas estratégicas que queremos impulsar en la universidad.
Sí, hola. Bueno, muchas gracias. Yo ya te había escuchado, es la segunda vez y no voy a abundar en las virtudes que las tienes y que te veo con muchas ganas, que para mí eso es muy importante. Yo voy a preguntas muy concretitas. Nosotros ahora, yo soy la directora del Departamento de Sociología 2 y en docencia te voy a hacer 2 preguntas sobre docencia y 2 sobre investigación, una casi que ya me la has contestado, que son las cuestiones que nos preocupan. En cuanto a la docencia, la primera cuestión. Llevamos muchos años que queremos cambiar la plataforma ALF, que ya prácticamente hemos dicho que ya está decidido y no llega, y la verdad es que esto es un déficit importante porque nos hemos quedado atrás tecnológicamente y por todas las dificultades que tiene. Entonces, primera pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a pasar a un modelo, se va a adquirir una plataforma comercial, vamos a mejorar ALF? Eso por un lado. Por el otro lado, toda la cuestión de la mejora metodológica. Yo le estoy haciendo estas 4 preguntas a todos los candidatos, por cierto. La cuestión de mejorar nuestra metodología a través de vídeos, etcétera, aquel documento que hubo, bueno, que ha habido mucho debate. Yo simplemente quería una pregunta. Tenemos ahí el CEMAF, que ofrece muchas posibilidades, y también la radio de la UNED, la televisión, la biblioteca, etcétera, pero nuestras relaciones, nuestra experiencia con el CEMAF es que es complicado saber qué servicios ofrecen, qué hacen ellos, qué podemos esperar de ellos, qué tenemos que hacer nosotros, no sé, algo así como una carta de servicios, que tenemos muchos profesionales, que yo entiendo que hay que aprovecharlos, pero yo veo que eso no tiene un engranaje fácil. Entonces, eso con respecto a la docencia, la plataforma y la relación con el CEMAF y otras entidades de servicios que nos pueden proporcionar a los profesores para mejorar la metodología. Y en cuanto a la investigación, bueno, es verdad que hemos avanzado con el proyecto del cómputo de la actividad académica. Bien es cierto que nosotros estamos descontentos porque está topado rápidamente, es decir, tener varios proyectos, tener un proyecto europeo no hace una gran diferencia, pero bueno, también sé que ha sido difícil la negociación. Ya has dicho que se va a seguir con eso. Para mí, para nuestro departamento, desde luego, es muy importante que sea transparente y que quede claro, si haces un esfuerzo por investigar, pues que quede reflejado. Y por último, me acaban de comunicar que han aceptado la solicitud del proyecto europeo que presentamos esta primavera con mucha dificultad. Yo tengo que decir, con ayuda de las personas que hay aquí en la UNED, pero con una ayuda con mucha voluntad, pero estructuralmente no tenemos una oficina europea. Presentar una solicitud es porque tienes una motivación intrínseca tremenda y porque hay alguien ahí en el rectorado, una única persona que te ayuda, pero así, porque tiene voluntad. Pero no tenemos suficiente personal. Y ahora, para aceptar este proyecto y otros que también habéis tenido la experiencia, es que te entran ganas de decir, no me voy a meter en este berenjenal porque me voy a dejar la salud. Porque es muy difícil gestionar un proyecto de estos sin un apoyo concreto, tanto administrativo para todo lo que es el presupuesto, el seguimiento, etcétera. Entonces, ahí sí me gustaría saber cuál es vuestra propuesta. Y perdona que no me he leído el programa todavía. Nada, por favor. Gracias. Bien, paso entonces a responder las 3 preguntas. Uno, la plataforma evidentemente ha quedado obsoleta, yo lo digo taxativamente, explícitamente en el programa, y debemos tener, es decir, una solución. Sí que es cierto, un procedimiento, porque elegir la plataforma no es fácil, es decir, atendiendo a las necesidades. Claro, date cuenta que estamos hablando de una universidad enorme, con muchos componentes, no es comparable, por ejemplo, a menor, donde, en fin, debemos ser muy prudentes, pero no por ello dejar de ser expeditos y diligentes en el procedimiento. Entonces, se inició un procedimiento que fue el diálogo competitivo, es decir, de tal forma que se seleccionan las 3 o 4 empresas relevantes en el sector, ¿de acuerdo? Y se inicia un diálogo competitivo con ellas, de tal forma que tú como cliente que vas estipulando cuáles son tus exigencias o tus necesidades. Y al final de ese diálogo competitivo es la plataforma o la empresa que mejor se adecúa a tus exigencias y necesidades
¿En qué momento tuvimos que interrumpir con la convocatoria ese diálogo competitivo? Nada más que termine el compromiso electoral es volver a reactivar un procedimiento que ya está establecido, que lo conocemos y que se... ¿De acuerdo? De abordar algo que a mí me parece, fíjate, yo ya ni lo digo, porque me parece una cosa que es obvia. Cambio de plataforma. En ese proceso de modernización, esa debe ser una de las, fíjate, ya no necesidades, uno de los imperativos, ¿de acuerdo? Y así se abordará, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Me preguntabas también con el tema de la carga docente, con la carga investigadora. Bueno, tú estuviste en la comisión de investigación y doctorado, yo creo que se hizo un buen trabajo. Bueno, vamos a ver si lo que comentas del tema de los proyectos europeos, sabes que hay determinados indicadores tienen un tope, que están topados hasta un máximo y mucho me temo que hasta ahí podemos llegar. Yo creo que es un buen paso. Ahora bien, no me gustaría, y sinceramente te lo digo, que tuvieras una actitud, es decir, que debes seguir pidiendo proyectos europeos. Y te explico por qué. Porque tu preocupación, que hago mía, ¿de acuerdo?, también responde, en fin, cuando me dices, no, es que no hay una oficina europea. Hay una oficina europea, ¿de acuerdo? Pero, te digo, cuando yo hablo de la RPT, cuando hablo de articular que la RPT tiene que ser el reflejo del proyecto de universidad al que debemos dar respuesta, cuando la RPT debe reflejar las estrategias de la universidad, es decir, las prioridades estratégicas. Una de las prioridades estratégicas es reforzar nuestra presencia de proyectos, tanto nacionales como europeos. Hemos crecido en los últimos años, pero de nuevo, debemos tener mayor presencia. Y allí, lógicamente, tendremos que dotar una oficina con... Si nuestra prioridad es esa, y los peticionarios son muchos, y los peticionarios sienten que necesitan más atención, tendremos que apostar por ello. Pero además no solo para tareas de atención, sino que además debemos abordar otras cuestiones estratégicas, como por ejemplo recabar información de los principales programas, de las nuevas orientaciones. Bueno, te podría dar miles de ejemplos que seguro que compartimos. Una política de tal forma que podamos crecer. Lo hemos hecho ya. Crecido, pero insisto, en ese salto todo pasa también por apostar claramente por que los investigadores sientan ese apoyo para pedir sus proyectos, especialmente en la petición de proyectos europeos que, como todos sabemos, son harto complicados. Y en ese sentido, mi apuesta es decidida, absolutamente decidida, lo leerás en el programa, decidida y además muy ambiciosa, porque creo mucho en ese crecimiento. Creo, no sé si se me olvida, perdón. Ah, sí, no, y el tema de la metodología, digo, es que algo se me está, perdonar, porque el tema de la metodología, a mí cuando me dicen, oye, ¿tú qué piensas si, vamos a ver, es que la pregunta de la metodología, que me digan si tengo que grabar 2, 3, 20, 80 horas, es que esa no es la pregunta, en mi opinión. La pregunta es, ¿qué posición tiene esta universidad en torno a lo que es un plan de digitalización? Y allí, muy brevemente, intervienen muchas personas. Los primeros, no es lo mismo las necesidades de recursos, de generación de recursos en la Facultad de Derecho, la de Políticas, que en la de Filosofía, ¿de acuerdo? Todo ello con el punto y con el fin claro de que el objetivo es sacar un producto de calidad, que nuestro alumno sienta que la docencia es de primera línea, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tendremos que, en ese plan, lógicamente, reunir a las personas y hacer políticas específicas a las demandas y peculiaridades y singularidades de cada titulación, ¿de acuerdo? Y de cada área de conocimiento, para lo cual habrá que, tener interlocución con la gente que conoce esas peculiaridades, que son los coordinadores del grado y los profesores que conforman esa comisión. Pero aún más, tú apuntas, y el CEMAP, es que yo añado, no solo ellos, es decir, cuando yo decía que tenemos un plantel de profesores que conocen bien la metodología, que conocen bien, es decir, la generación de manuales, la generación de recursos, no me gustan ni manuales de recursos didácticos e investigadores, es que las hay gente que es experta en esa línea. Bueno, deberíamos ser capaces de reunirlos, además están dispersos en muchas facultades, y eso es bueno, porque al reunirlos estamos fomentando la interdisciplinaridad, algo en lo que yo personalmente creo, y creo mucho, no como parte de la investigación, sino
como parte de la innovación, ¿de acuerdo? Porque aquí estamos hablando de innovación. Cuando se habla de innovación, hablamos de innovación con mayúsculas. Oiga, a mí no me cuente lo mismo de lo mismo, porque eso no es innovar. Innovar es aportar cosas nuevas. En ese sentido, deberíamos ser capaces de sacar el máximo rendimiento a todas las personas que tenemos en la universidad, que saben y saben mucho de este tema. Desde grupos de investigación que se dedican a esto, grupos de innovación docente que también se dedican a esto, los órganos que tenemos, la biblioteca sabe de esto y mucho, y mucho. Es decir, el CEMAP también, y no quiero olvidarme a nadie, ¿de acuerdo?, etcétera, etcétera. Allí llevamos, Teresa, una propuesta para dar forma a todo esto, la creación de centros de investigación y cátedras, de tal forma que podamos reunir toda esta masa crítica y que esas cátedras y centros puedan eventualmente competir en la financiación de proyectos de investigación, tanto en el plan nacional como en el plan internacional. En el plano internacional tenemos mucho crédito en esta línea, mucho prestigio, y de hecho se han conseguido ya varios proyectos. En esa línea es como queremos potenciar. Por lo tanto, a mí me gustaría que tú como profesora, cuando quieras hacer algo, sintieras que tienes un respaldo no solo institucional, sino que además hay órganos, hay compañeros que pueden ayudar en la generación de esos recursos. Es así como yo entiendo ese plan de digitalización, por ser breve y contado con trazos necesariamente muy gruesos, ¿de acuerdo? Ay, no, perdón, espera, Javier. Hola, buenos días. Me llamo Antonio López, soy profesor del Departamento de Trabajo Social. También dos preguntas que hacemos a todos los candidatos. La primera pregunta es relacionada con los másteres. Nosotros, nuestro máster, el que llevamos en nuestro departamento ahora, con las fechas de hoy de matrícula que se cierra hoy, vamos a estar en torno a 110 estudiantes, son muchísimos. Antes había un tutor de apoyo. ¿Qué plan tenéis para digamos, potenciar y ayudarnos en la gestión de los másteres? Porque hay apoyo para másteres con muchísimos alumnos, pero otros másteres como este, que también tienen muchos alumnos, no tenemos ningún tipo de apoyo, el apoyo que existía antes, tipo la figura del profesor tutor. La segunda pregunta, súper breve, es, se habla ya de evaluar no solamente la investigación, sino la transferencia social de conocimiento que se genera, ¿no? ¿Qué propuestas tenéis en torno a cómo articular esto y que la UNED pudiera liderar, en cierta medida, pues los indicadores en el ámbito de la transferencia social? Muchas gracias. Bueno, empiezo por la segunda, es decir, en tema de la transferencia social, en tema de la transferencia del conocimiento hemos sido particularmente, en fin, proactivos. Desde incluirlo, por ejemplo, en el complemento retributivo, que no aparecía, ¿de acuerdo?, el reconocimiento de esa parte de transferencia del conocimiento, hasta impulsar planes muy, muy concretos que van más allá del artículo 83, ¿de acuerdo? Fíjate, cuando yo era vicerrector de investigación, yo siempre comento que uno de los momentos más duros es cuando a un vicerrector de investigación le dices que el presupuesto es cero. A mí me pasó, lo digo así de claro. Entonces, era cero, con lo cual tuvimos que arbitrar un plan de transferencia, es decir, de transferencia para obtener fondos. Y con la que es ahora vicerrectora de Investigación e Internacionalización, ideamos todo ese plan y nos recorrimos todas las empresas de Madrid, no vendiendo, es decir, buscando colaboración, con diversas figuras, expandiendo la figura del artículo 83, ¿de acuerdo? Es decir, creando otras fórmulas de colaboración que iban por las aulas, universidad de empresa, las cátedras, universidad de empresa, determinados proyectos, etcétera, etcétera. Eso es una de las líneas en las que tenemos que seguir creciendo, entre otras cosas, Antonio, porque además es uno de los indicadores que figura como tal en los rankings. Hemos crecido mucho, hemos crecido mucho. Y esta facultad, la Facultad de Derecho y muchas otras facultades, son un buen ejemplo de una parte activa en esta gestión de la investigación. Hemos crecido mucho, pero vamos a seguir, es decir, potenciando esta parte porque creemos que la proyección de la universidad con el mundo de la empresa, con los principales actores sociales, es absolutamente clave para que la transferencia del conocimiento sea creíble, ¿de acuerdo? Primera pregunta que me hacías, ¿algún apoyo para los másteres? Bueno, tenemos un nivel de crecimiento brutal. Es cierto que en grado yo decía que estábamos decayendo, hemos perdido estudiantes, pero en másteres no. Tenemos un crecimiento muy por encima de las posibilidades. De hecho, en esta universidad no podemos atender a 7.000 estudiantes de másteres, y es mucho. Medidas para, bueno, eso, de nuevo, insisto, dependerá en buena medida, es decir, de las políticas que queramos impulsar en términos de máster, y dependerá en buena medida de la
Ahora, tal cual está, nosotros no podemos proceder a la contratación de una persona, ¿de acuerdo? Porque, en fin, en qué términos lo haces el contrato y cómo lo haces. Ahora bien, determinados másteres, de nuevo te digo, la RPT debe obedecer a criterios estratégicos. Si esta universidad, pongamos por caso, opta porque el crecimiento está en los másteres, ¿de acuerdo? Bueno, pues tendremos que proporcionar recursos para que esos másteres, el resultado, es decir, lo que se ofrezca en esos másteres, sea de calidad y sea de prestigio, ¿de acuerdo? Sin que vaya en detrimento de la carga excesiva del profesorado. Es lo que te puedo decir, y así lo haremos, ¿de acuerdo? Yo cuando estaba encargado de los másteres hicimos un plan de ayuda en esos términos, pero bueno, pues lo vimos interrumpido y no lo pudimos, en fin, desarrollar por los temas de contratación, es decir, un poco por las cuestiones presupuestarias. Porque con los temas de contratación hay que tener cuidado, Antonio, mucho cuidado. Nada, Javier. Bueno, muchas gracias. Yo soy Javier de la Rubia y soy de la Facultad de Ciencias. Quiero hacerte unas preguntas, dos relacionadas con cuestiones económicas y una relacionada con plantilla de PDI. Cuando un candidato se presenta y ha estado 5 años en el equipo de gobierno, en diversos puestos, arrastra una mochila, para lo bueno, para lo malo y para lo dudoso. Entonces mis están relacionadas con ese tema. Desde el punto de vista económico, los presupuestos de la UNED se han incorporado a los presupuestos generales del Estado. Esto es una cuestión que durante mucho tiempo se intentó por el Ministerio de Hacienda. La UNED se defendió, incluso con dictámenes de la Abogacía del Estado, y con este equipo rectoral pasado se hizo. Eso ha generado dudas respecto a cuáles son las razones por las que se ha hecho, cuáles son las consecuencias de haberlo hecho y cuáles son las ventajas. Yo recuerdo que el anterior rector, no me recuerdo en qué reunión, mencionó que una de las ventajas sustanciales es que el techo de plantilla se eliminaría. Y sin embargo tú has mencionado ahora que el problema con los PAS, por ejemplo, es que en cuanto sale el techo de plantillas, se sale uno de la negociación. Bueno, te doy la oportunidad de que digas las razones y las ventajas y los inconvenientes. Respecto también a la cuestión económica, mencionas en tu programa que vas a realizar una negociación con el Ministerio, el X, uno sabe con qué ministerio tenemos que negociar realmente, para que la financiación de la UNED sea equivalente, esas son tus palabras en tu programa, a las de las otras universidades, que es 70% aproximadamente de financiación pública. De media. De media, sí. 30% de financiación propia, mientras que la UNED es 60-40 al revés. Esto es una propuesta y un propósito de todos los equipos rectorales, de todas las campañas rectorales, desde que yo tengo conocimiento y casi uso de razón. Entonces, como nadie lo ha conseguido, mi pregunta es, ¿por qué piensas tú que lo vas a conseguir esta vez con el Ministerio? Y la última pregunta relacionada con la plantilla, digamos, está relacionada con los postdoc. En tu programa dices textualmente, convocando perfiles de plazas que posibiliten la estabilización de los investigadores que han tenido o tienen contratos de investigación postdoctorales. Lo cual significa que crees que puedes hacerlo. Si crees que puedes hacerlo, la pregunta es ¿por qué no lo has hecho ya? Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, pues respondo a las 3 preguntas y si algo me dejo, me lo dices, ¿de acuerdo? Paso por la última y así vamos en orden y terminamos con la parte de la más jugosa, que es la del presupuesto, que es la que veo que ha provocado más, más preocupación. El tema de los postdoc. El tema de los postdoc, yo sinceramente, Javier, yo me siento muy satisfecho. Yo he hecho todo lo que he podido y más, ¿de acuerdo? Cosa que hasta ahora ha sido inédito. Y te voy a dar 2 detalles. Uno, en
primer lugar, los postdoc, a los que yo recibí, reuní, porque era, y tú lo sabes, cuando yo publiqué mi agenda de trabajo en el vicerrectorado de profesorado, creía que se debería retener el talento. Es decir, lo que hicimos fue, como medida excepcional y al amparo de la ley de la ciencia, de lo que nos permitía la ley de la ciencia, fue un año más de contrato, cosa que no se había hecho nunca. Nosotros lo hicimos, ¿de acuerdo? 1. 2. En lo que se refiere a los postdoc, yo llevé una propuesta que, bueno, pues esta universidad, por la razón que sea, no entendió que era una buena propuesta y yo me tengo que limitar a lo que hay. Pero yo no me rindo, ¿de acuerdo? Yo te he dicho, no, soy una persona muy tenaz en lo que creo. Al hilo de una iniciativa que surgió de la CRUE, no me quiero arrogar ningún tipo de originalidad en la propuesta, ¿de acuerdo? Yo impulsé y colaboré, eso sí, muy decididamente, muy activamente, en que esa cuota del I3, que no estaba pensada para los postdoc, sino para otras figuras de excelencia como los Marie Curie y los Juan de la Cierva, Salvador Madariaga, etcétera, etcétera, pudieran entrar, ¿de acuerdo? ¿En qué momento se encuentra? Está ya, no es una declaración de intenciones, está en la Ley General de Presupuestos, por lo tanto, es una realidad que se ha conseguido, ¿de acuerdo? Tenemos un problema, que se lo comentaba precisamente a una postdoc en la Facultad de Psicología. A mí me gusta hablar muy claro, ¿sabes? Es decir, para que todo el mundo tenga claro a qué atenerse. Digo, el problema es que con el cambio de gobierno, yo la última reunión que tuve en el mes de mayo, fíjate, me acuerdo que se estaba debatiendo la moción de censura, con el que era secretario general de universidades, le insistía en el procedimiento. Porque ahí tenemos un problema, que es el siguiente, que nuestros postdoc, o nuestros Juan de la Cierva, o nuestros Marie Curie, no pueden obtener la acreditación I3 teniendo en cuenta los criterios que se utilizan para asignar esa acreditación. Entre otras cosas, porque les están juzgando por cosas que ellos no han podido, que no han podido ni siquiera concursar ni reunir como mérito, ¿de acuerdo? Entonces allí hay una disfunción clara, una disfunción en la que se está trabajando, ¿de acuerdo? Sobre todo para solventar ese procedimiento y en la que yo particularmente estoy siguiendo, en fin, de forma muy interesada. ¿Por qué? Porque tenemos una gran avalancha, tenemos cerca de 29 plazas, como he dicho, que debemos ser capaces de cubrir. De aquí, en unas tenemos 2 años para un bloque, para otras vamos a tener 3, pero vamos a tener investigadores de esa línea que podemos darles una salida a través de ese marco. Ese es el problema que tenemos ahora con los postdoc, ¿de acuerdo? Y por eso lo digo en el programa, es que voy a luchar hasta el final por lograrlo, ¿de acuerdo? Y espero lograrlo, De nuevo, me tendrás que juzgar por los hechos, no por mis palabras. De momento, espero, dame un tiempo, y si soy reelegido y sigo, es decir, insistiré, porque además lo estoy llevando como rector en funciones, mi interlocución ha sido con los 2 rectores y el secretario general de universidades que están gestionando este tema. A mí me interesa mucho porque, ojo, tenemos ya postdoc que ya ha vencido su contrato, y a mí eso me preocupa. Tenemos, de hecho, además, un Marie Curie, no solo un postdoc, sino un Marie Curie. Entonces, en esa línea, lo digo en el programa y lo mantengo, ¿de acuerdo? Me preguntabas la cuestión económica. La cuestión económica, bueno, que lo recordé al ministro en el acto de apertura. Mira, a mí, cuando muchas veces el otro día me recordaban, no, es que las políticas en las universidades catalanas, es que se está investigando, se está proporcionando determinadas figuras, el ICREA, el tal, el cual. Sí, a mí me gustaría también, es decir, tener esa financiación, que, fíjate, yo te matizaba de media el 70-30, ¿por qué digo de media? Porque, como tú muy bien sabes, hay muchas universidades que tienen un 90-10. Entonces, claro, de financiación. Así yo también compito. Entonces, a mí la competencia no es... Yo no temo a la competencia, creedme. Yo ahora este temor dice, no, es que están irrumpiendo en el escenario nuevas universidades que se están apropiando de la enseñanza a distancia. Bueno, la competencia es buena porque así aprendemos. Pero claro, a mí me gusta competir con las mismas condiciones que el resto del mundo. Y esas condiciones no las tenemos. Porque una caída de estudiantes en nuestro presupuesto, como tú muy bien sabes, es... bueno, nos hace mucho más daño que a cualquier otra universidad, porque nosotros ese 60% proviene de los estudiantes. Entonces me preguntas, ¿es una declaración de intenciones? No, yo tengo una propuesta concreta en el programa, que es, bueno, decirle al ministerio, mire, yo, además es que va también por mi forma de ser, a mí no me gusta que me den las cosas porque sí, me gusta que me den las cosas porque me las gano. Entonces, allí hay una propuesta que es
oído N veces, que es el contrato programa, que nosotros ya lo tenemos hecho, donde, oiga, a mí me tiene que dar una financiación básica, que es la que usted pueda determinar. Pero habrá otra financiación vinculada a objetivos, que son los objetivos que yo voy a dibujar en este proyecto, ¿de acuerdo? Son objetivos estratégicos, donde su universidad, porque es la universidad del ministerio, que es la mía, es decir, marcan esos objetivos, el escenario futuro donde quiero llevar. Eso sí, si cumplo esos objetivos, no hay duda, me tiene que financiar, ¿de acuerdo? No hay duda. Y además añado, en ese 70-30, porque aún no he llegado al 70, hay otra partida que me preocupa, que es la modernización de las instalaciones. Es decir, oiga, cuando yo veo que campus tecnológicos que se ponen en marcha en otras instituciones, Complutense, Autónoma, etcétera, etcétera, que la Comunidad de Madrid proporciona los fondos, yo siento, en fin, oiga, mire, yo también querría esas oportunidades. Entonces habrá otra línea de trabajo para financiar la modernización de las instalaciones. Si en esa línea, por ejemplo, va el edificio de ciencias, y en esa línea es donde estamos financiando el edificio de ciencias. El edificio de ciencias, que hoy lo he dicho y lo remarcaba en el CTU, cuidado, el presupuesto del edificio de ciencias incluye todo, no es solo el edificio. Me comprometí a matizarlo esto con los compañeros de ciencias y así lo hago, ¿de acuerdo? En esa, porque deberíamos ser capaces, Javier, de desvincular la financiación de las instalaciones del presupuesto general, si no, evidentemente es un disparate, es decir, es imposible llegar a ese 70-30. Hay capítulos en el Ministerio, y te voy a dar uno, el capítulo 8, que permite financiar y la actualización de todas las instalaciones. Así, con estos argumentos, que ves que son meridianamente claros, es como quiero llevar a cabo la negociación con el Ministerio. Y me voy a empeñar por revertir la financiación de esta universidad. Y termino. Me dices, y me han dicho, que es que el rector, en fin, el anterior equipo, ha incorporado, ¿no?, en los presupuestos de la UNED a los presupuestos generales del Estado. Vamos a ver. Y la UNED combatió esto durante años y además, aún más me han dicho, hay un informe de la Abogacía del Estado, ¿no? Claro, yo pregunto una cosa. Uno, ¿de cuándo es ese informe? Y me dicen, del 2013. Bueno, han pasado 5 años, ¿de acuerdo? Y aquí hay dos cosas, a ver si lo explico con claridad, porque entre juristas pues me da cierto apuro, sinceramente, y si cometo algún disparate, en fin, os pido disculpas. Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones importantes. Una, el año pasado, la Ley de Presupuestos, la Ley 3/2017, introduce una modificación, de tal forma que dice que las universidades no transferidas, ¿de acuerdo?, y los centros no transferidos, deberán incorporarse, cuidado, estimativamente a los presupuestos del Estado. Estimativamente, y aclara en su artículo 3, ¿de acuerdo?, apartados A y B, aclara. Estimativo, lo que quiere decir es la estimación o el proyecto que usted tiene en torno a su presupuesto, que será limitativo ad intra, ¿de acuerdo? Y lo deja clarísimo, sin vulnerar la autonomía universitaria. Y eso es taxativo, y así lo dice la ley. Desde el momento que esa ley, y aún más, y la ley hace un distingo entre aquellos organismos, ministerios, que tienen un presupuesto limitativo, y la universidad, la nuestra, la UNED, que la declara con un presupuesto estimativo, ¿de acuerdo? Y esto es importante, porque en ningún caso, y a mí esto lo he oído, vulnera la autonomía universitaria. Aún más, si la vulnerara, habría que plantear un recurso de inconstitucionalidad. Todo esto viene también, y el recorrido existe, la Ley 40 del 2015 y la Ley 47 del 2003, que la Ley 47 es la que se modificó en su artículo 33 y es la que se utilizó en ese informe de la Abogacía del Estado para que la autonomía de la universitaria no solo tiene alcance académico, sino también presupuestario. Insisto, Ley /2003, de acuerdo, artículo 33. Y es cierto, pero claro, se introduce una modificación el año pasado en la Ley General de Presupuestos que te hace ese distingo entre estimativo y limitativo. Quien tiene las competencias para aprobar, para elaborar el presupuesto,
es la universidad, ¿de acuerdo? En ningún caso esa ley, y al hacer el distingo entre la universidad y otros ministerios, que sí que declara esos ministerios con presupuesto limitativo, ¿de acuerdo? En ningún caso se vulnera la autonomía universitaria. Por consiguiente, creedme, esto, cualquier duda, yo sé que estoy ante juristas, pero cualquier duda lo tengo plenamente documentado, ¿de acuerdo? Con un informe también de la Abogacía del Estado, pero eso sí, no del 2013, del 2000, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé, espero que haya quedado claro, porque esta cosa me preocupaba, Javier, porque siempre me dicen, no, autonomía universitaria, y claro, pues, en fin. Pues, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón por vuestra asistencia, por vuestros comentarios, y, en fin, solo tengo que palabras de agradecimiento. Yo lo único que os digo es que estoy muy entusiasmado porque creo muchísimo en este proyecto, en todas las personas que lo estáis respaldando. Esta universidad, creedme, es el momento ahora de dar este salto. Contamos con todo, contamos con las personas, contamos con el talento, contamos con las capacidades y tenemos las ideas claras y el diagnóstico frío, reflexivo, que demanda y requiere cualquier proyecto. Es así como podemos dar este salto. Y creedme que por eso me notáis con este entusiasmo y con esta ilusión. Y a vosotros os quiero agradecer, bueno, de todo corazón vuestro apoyo y vuestra asistencia. Gracias.